Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Hablando Derecho. Como siempre es un gusto que nos acompañen esta tarde. Pues recuerden que este programa es del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que usted sepa qué está pasando en los cambios legislativos, qué pasa con los operadores jurídicos y sobre todo pues temas de suma trascendencia que vienen aquí directamente la gente que lo está llevando a cabo. Entonces esa es realmente la riqueza de este programa, que el Poder Judicial preste a alguien de su familia para que usted realmente pueda ver la forma de solucionar mejor su conflicto. Y bueno, pues recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda que tenga, por favor, escríbanos ahí y sobre todo, pues en vivo les va a estar contestando aquí nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Isabel, ¿cómo estás? Muy Muy bien, buenas muchas tardes. gracias. Amigos del auditorio, bienvenidos. Este es su programa Hablando Derecho, como ya dijo nuestra compañera, esta producción del Tribunal Superior de Justicia que llevamos para usted, sobre todo para que conozca de sus derechos, pueda entender cuál es la dinámica que permite hacer valer esos derechos y de esa manera usted pueda quedar siempre protegido ante la ley y ante las autoridades. Le agradecemos mucho que continúe con nosotros durante todo este tiempo que llevamos ya más de 3 años en esta Qué nueva rápido. etapa del programa y nos da mucho gusto que podamos contar con su presencia cada semana. El día de hoy tenemos un tema que, sobre todo cuando usted habla de problemas de dinero y la necesidad de enfrentar demandas, siempre va a ser interesante porque constituye una nueva dinámica, una nueva forma de impartir justicia. El día de hoy vamos a hablar de los cambios en el procedimiento mercantil en la vía de oralidad. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos, buenas tardes. Y bueno, desgraciadamente estos problemas de dinero, pues bueno, como bien dijo Saúl, están en boga, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, para eso tenemos aquí a nuestra jueza del Juzgado Primero Mercantil de Pachuca, que nos va a estar platicando pues todas estas cuestiones que se tienen que ver en el juzgado y bueno, algunos tips que seguramente nos dará aquí nuestra jueza, que es la maestra Iris Mireya Reyes Hernández. ¿Cómo está, maestra Iris? Qué gusto que nos estés nuevamente acompañando en este programa Hablando Derecho y sobre todo pues que la ciudadanía tenga la oportunidad de escucharte. Bienvenida. Muchísimas gracias, magistrada Isabel, juez Saúl Ferman. Es un gusto estar aquí con ustedes, pues para platicarles efectivamente a la gente que tiene muchas dudas, que día a día vemos cómo se acercan a nosotros con dudas que pudieran ayudar, en esta vía pudiera ayudar para arreglarlas, para que de alguna forma fuera más sencillo para ellos. Claro, y sobre todo prevenir, ¿no? Tantos conflictos que pudiera haber, que se pueden prevenir justamente con el conocimiento del mismo. Algo que a mí me da mucho gusto que esté mi compañera jueza, la maestra Iris, es compañera docente también universitaria, y siempre hemos platicado con los alumnos de esta necesidad de hacerle entender a las personas que el abogado debe ser más preventivo antes que correctivo, ¿no? Exacto. Acudimos al abogado cuando ya tenemos el problema encima. Hay que acudir al abogado antes del problema para que nos orienten cómo hacer las cosas. Amigos, no le damos más vuelta para que usted empiece a darse cuenta de qué se trata este programa, de qué se trata el tema. Le invitamos a ver esta cápsula. El 27 de enero de 2011 se adicionó al Código de Comercio un artículo especial denominado Juicio Oral Mercantil, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2013, con la finalidad de dar certeza a los acreedores e inversionistas y poner fin a los juicios largos con procedimientos costosos. Para la implementación de dicho sistema, se capacitó a los jueces, así como al personal de los juzgados en la materia, mediante cursos teórico-prácticos. Cabe destacar que los juicios se rigen bajo los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. El juicio oral mercantil permite una impartición de justicia eficaz, imparcial, pronta y expedita, lo cual da seguridad jurídica a las partes en controversia.
Bueno, pues ya vamos a empezar con el tema. Los que nos acaban de sintonizar, bueno, pues les digo nuevamente dónde estamos en redes sociales para que cualquier duda aproveche de verdad a nuestra invitada del día de hoy para que se las pueda resolver. Y como bien decía mi compañero, hay que ser muy preventivos en lugar de estar tratando ya de resolver un conflicto cuando lo tengamos. Y bueno, estamos en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho para que cualquier duda por favor nos las haga saber y sobre todo pues nuestra experta del día de hoy se las resuelva. Y bueno, jueza Iris, pues vamos a empezar con este tema, ¿no? Creo que también ha habido muchísimos cambios en el tema mercantil, ¿no? Es lo que estábamos platicando ahorita mientras pasaba la cápsula de cómo ha habido tantos cambios en nuestro sistema jurisdiccional, en las leyes, en todo esto y ahora la oralidad del mercantil. ¿Qué ve un juzgado mercantil para que la gente que nos está viendo tenga más claro? Claro que sí, en esencia son los mismos juicios, los mismos problemas, el problema de dinero. Cuando una persona otorga un préstamo a otra y de alguna manera se respalda con un título de crédito, como pudiera ser un pagaré, llega el momento en que no le paga a pesar de múltiples cobros, ¿y qué hace? En realidad no siempre sabemos qué podemos hacer. Otra de las situaciones que pudiéramos ventilar en un juicio mercantil es cuando tenemos alguna cuenta en algún banco, el que sea, una institución de crédito, y de repente encontramos alguna disposición que no está reconocida, que no reconocemos y que el banco tampoco accede a reconocer. Es en un juzgado mercantil en donde podemos ver esas situaciones. Otra que muy común es cuando tenemos la presencia de una aseguradora. Contratamos un seguro y hay alguna disposición, hay algún punto en ese contrato en el que no se nos quiere hacer valer. Con letras chiquitas, ¿no? Que a veces no vemos, con lupa. O inclusive ahora en internet, ¿no? Que tú pones todo a aceptar o sí, confirmo y ni lees nada y las letras luego son las que determinan el sentido del contrato. Eso ¿no? es bien importante, esos contratos de adhesión que día a día en nuestro celular, cuando queremos cargar una nueva app, una nueva instalación de algo, acepta y no vemos todo lo que ahí dice. Para eso son los juzgados mercantiles. En esencia, pues los juicios de dinero, los problemas de dinero. Claro. Es decir, jueza, que de acuerdo a lo que nos refiere, podríamos entender la procedencia de los juicios mercantiles cuando intervienen sujetos de comercio, cuando intervienen en actos de comercio, pero importante también que nuestros amigos entiendan que si ellos celebran un acto que en esencia es de comercio, aunque ellos no sean comerciantes, se van a ver regulados por la vía mercantil. Así es. ¿Qué es un juicio oral mercantil? Hoy que hablamos de oralidad, en el ámbito mercantil, ¿qué es un juicio oral mercantil? Bueno, es un procedimiento en donde se van a llevar a cabo, se van a ventilar esas discusiones, esos conflictos, esos negocios jurídicos, pero de una manera distinta. Como veíamos en la cápsula, ahora están las salas de oralidad, se van a ventilar ahí se van a desahogar las audiencias, va a haber una relación muy, muy estrecha con el juez, a diferencia de antes, que pues era un juicio eminentemente escrito. No todos los juicios necesariamente son 100% orales ni 100% escritos, son mixtos, comienzan con diferentes etapas y fases. Okay, pero todas las controversias mercantiles se tratan en la vía oral. No, de ninguna manera, no se tratan todas. Esto es en razón de la cuantía, le explicaré a la gente, esto es en razón de… Muy bien. Ahora, bueno, hemos visto mucho ahorita la oralidad en materia penal y que tiene muchas etapas y me gustaría saber cuáles son las etapas en este procedimiento oral mercantil. En este procedimiento oral mercantil tenemos en esencia dos. La primera es escrita, la segunda es oral. Esta primera etapa, esta primera fase es… tal como la conocemos hasta ahora, las partes presentan un escrito de demanda, hay una contestación y posteriormente se pasa a la etapa oral en donde se desahogan las pruebas. Okay. Esto significa, jueza, que no se acude a un juez en una sala de audiencias desde el inicio. No es que la persona que pretenda iniciar un juicio deba ya llegar directamente a una sala de audiencias y exponerle al juzgador lo que quiere. Nos dice, hay una etapa escrita y una etapa oral. Esa primera etapa escrita, ¿de qué está compuesta o hasta dónde llega o de qué se integra?
Muy bien, se integra primeramente con una demanda, un escrito de demanda, en donde se presentan todas las pretensiones, es decir, las peticiones que el ciudadano quiere acceder, no me han pagado. Tengo este pagaré y no me lo quieren pagar a pesar de las múltiples ocasiones que lo he solicitado. Hecha esa demanda, el juez, como en cualquier otro procedimiento, elabora un acuerdo, un auto de radicación en donde contesta y en donde radica, es decir, en donde comienza ese procedimiento y va un actuario, un notificador, a hacerle del conocimiento a la persona demandada que tiene un juicio en su contra para que él esté en posibilidad de contestar la demanda. Esa etapa es a la que se le denomina etapa postulatoria o etapa escrita. Esa etapa y nada más, y contestación. Si el actor demanda y el demandado contesta. También está la posibilidad del demandado de reconvenir, es decir, de plantear una contrademanda. Que eso es algo muy típico cuando se llega el usuario al despacho, ¿no? Es que me acaban de mandar, bueno, sí, vamos a leerlo. Sí, pero yo quiero contrademandarlo, a lo mejor no tenga nada que reclamarle, pero generalmente yo quiero contrademandar, ahora yo quiero, es que a esto se le denomina. Se piensa, ¿no?, que si el que demanda, pues es el que tiene la de ganar, ¿no? Sí, entonces por eso yo también lo quiero demandar para yo también tener una posibilidad de ganar, ¿no? Exacto. Y esto es lo que usted, jueza, denomina la etapa escrita, reconvención. La reconvención, exactamente. Incluso de esa reconvención también se le hace del conocimiento ahora a la parte actora para que pueda contestar y hacer sus manifestaciones. Entonces eso quiere decir, jueza, que en un mismo juicio vamos a tener una persona que es actor y demandado a la vez. Sí. Y la otra persona contra la que litiga también es demandado y actor, ¿no? Exactamente. Okay. Bueno, esa es la escrita. ¿Y qué pasa en la fase oral? O sea, ¿en qué momento ya entramos a esa situación? La fase oral es muy interesante. Consta de 2 audiencias, esencialmente, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Cada una tiene sus fases muy específicas e incluso tienen una temporalidad muy rápida. Una vez que se termina la etapa escrita, tenemos el juez oficiosamente 10 días para generar la fecha de la audiencia oral. Ok. Me gustaría que retomáramos esto de las audiencias después del corte. Amigos, es su programa Hablando Derecho. Estamos hablando de las reformas, de la nueva manera en cómo se regula en los juicios mercantiles la oralidad. No le cambie, regresamos a su programa Hablando Derecho. En 2015, se estableció que los juicios orales mercantiles fueran únicamente para los de cuantía determinada, es decir, los que tuvieran un reclamo de dinero de no más de 562.264.43 pesos, cifra que año con año va en aumento para que en un tiempo determinado no exista un máximo de cuantía y todos sean orales mercantiles y no ordinarios mercantiles que son muy tardados. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerde que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda, por favor, sea resuelta aquí en vivo por nuestra invitada. Bueno, ¿usted algún día ha firmado un pagaré? ¿Ha firmado un contrato con una institución bancaria? Seguramente lo ha hecho. Entonces es muy importante que usted vea este programa porque estamos hablando de los juicios mercantiles en esta vía de la oralidad que ahora pues todos nuestros juicios están haciendo orales y bueno, pues no es la excepción de la vía mercantil. Estamos con la maestra Iris Mireya Reyes Hernández, quien es jueza del Juzgado Primero Mercantil aquí en la ciudad de Pachuca. Y bueno, jueza, nos ha estado platicando pues efectivamente qué tipo de procedimientos llevan en los juzgados mercantiles y nos estaba hablando pues de estas 2 etapas, ¿no? La etapa escrita y la etapa oral. Entonces estamos entrando en esta etapa oral. ¿Qué pasa en estas fases de la etapa oral? Muy bien, en esta, como comentábamos antes del corte, tenemos 2 audiencias de manera esencial, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Esta primera audiencia preliminar tiene sus fases muy específicas, como es la depuración del procedimiento, en donde vamos a ver si tenemos alguna excepción procesal. En ese momento el juez la resuelve.
No se espera a una audiencia o una sentencia interlocutoria como en el procedimiento escrito, en ese momento se resuelve. Es decir, no es de que se tengan que esperar 2, 3 semanas a que les dicten una sentencia, ahí mismo la resuelven. Sí. La única excepción sería que hiciera falta alguna prueba pericial por la naturaleza de esa prueba, pero en 3 días más se vuelve a citar y se resuelve. Es ahí una de las bondades que comienzan a verse. Sí, bastante rápido. Rapidísimo, en la sala de oralidad que veíamos hace rato, la gente está presente, está viendo cómo el juez emite su sentencia interlocutoria. Continuando, seguimos con la siguiente etapa, que es la de conciliación y o mediación, una de las etapas más interesantes y más importantes, porque siempre está aperturado este procedimiento para que las partes lleguen a un acuerdo y finiquiten su controversia. A continuación tenemos la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta la litis, por decirlo en palabras más accesibles, es los hechos. La narración de lo que cada una de las partes considera que sucedió. Por ejemplo, Juan Pérez me firmó un pagaré y Juan Pérez dice, sí, firmé el pagaré, pero no era por 10,000 pesos, era por 8,000. Un hecho no controvertido es el aceptar que existe ese pagaré, no por la cantidad, pero aceptarlo. En esa etapa el juez va llevando a las partes a que celebren acuerdos sobre esos hechos no controvertidos. Es decir, se advierte de lo que ambos me dijeron, que están de acuerdo en que firmaron un pagaré. Estamos ciertos de que por cantidades distintas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el beneficio de eso? Pues que ya no tenemos que ofertar una prueba ni perder el tiempo en desahogar una prueba que demuestre eso. Algo que aceptaron. Ya está aceptado. Otra etapa dentro de esta audiencia preliminar es la fijación de acuerdos sobre hechos, acuerdos probatorios. Esto significa que vamos a ir dejando fuera determinadas pruebas innecesarias, pruebas que ya no tendrían razón de ser. En este caso el ejemplo es la documental consistente en el pagaré. ¿Qué otra prueba, por ejemplo, algún testigo que haya presenciado la firma del pagaré? Sí, ya lo aceptaron. La pericial sobre la firma, ¿no? En un momento dado, si ya aceptó la firma del pagaré, no necesitamos es innecesario. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Generando acuerdos no sobre el fondo del asunto, pero sí sobre cuestiones que van a agilizar el desahogo de esa prueba. Qué interesante, y disculpe que la interrumpa, jueza. Uno de nuestros grandes, de los comentarios que más en la academia se llevan a cabo es relativo al hecho de que a veces el abogado está acostumbrado a aventar todo. Es decir, medios de prueba, trágame todo lo que tenga y todo lo aviento, ¿no? Hay algo que se llama principio de adquisición que dice que prueba que tú ofreces te perjudica con la pena, aunque tú la hayas ofrecido, no la vas a sacar, o sea, pertenece al procedimiento. Y a veces tenemos expedientes muy voluminosos, 2, 3, 4 tomos. Entonces, con esto que nos platica, jueza, el depurar el procedimiento, eliminando hechos que ya no son controvertidos y eliminando medios de prueba que ya no son necesarios, pues limpia de polvo y paja el juicio, ¿no? Sí, por supuesto. Además, la gente empieza a ver que es innecesario ir a desahogar hoy mi confesional, mañana mi testimonial, pasado mañana mi pericial. Es además de tiempo, además de una economía procesal. Economía procesal implica agilidad en todos los términos. Ahora, ¿se desahogan otro tipo de pruebas diferentes a un sistema tradicional? O sea, ¿en la oralidad se pueden ofrecer otro tipo de pruebas? En esencia son las mismas. Es la forma de desahogarlos, el ámbito en donde se desahogan lo que cambia. En realidad, el caso de una pericial acude directamente el perito y ahí en la audiencia. Sí, de hecho es muy interesante, me ha tocado ver, es necesario que los peritos también, no todos están acostumbrados a esta forma, están acostumbrados a la manera tradicional, pues a llevar un escrito y que lo analice el juez, que le entienda lo que tenga que interpretar.
En cambio aquí acude a la sala de oralidad con las cámaras enfrente y qué difícil y porque tiene que defender su dictamen de manera verbal. hay gente que se pone muy nerviosa, independientemente sea responsable o no, se ponen muy nerviosa. Entonces, qué difícil llegar y entonces ya decidir si realmente es la firma o no y verse nervioso y va a pensar que le estoy mintiendo. Debe ser todo un elemento muy diferente ese ambiente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Continuando, otra de las etapas es precisamente la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, de estas pruebas que está usted mencionando. En esa es un autoadmisorio nada más que emitido de manera verbal. El juez se va pronunciando en ese momento, ya que depuró y dijo estas pruebas no son necesarias, las que quedan, entonces se van preparando en ese momento, se admiten, se preparan para la segunda audiencia poderlas desahogar. Recordemos que seguimos en la primera audiencia, ya todo lo que hemos avanzado en la preliminar, en un solo día, en un solo momento, 10 días después de cerrada la litis. Bueno, de acuerdo a lo que nos ha platicado, toda esta primera fase, esta audiencia preliminar que usted nos ha referido, realmente deja al proceso jurisdiccional, al juicio, con la necesidad únicamente de recibir aquellos medios de prueba que están dirigidos a la real, auténtica controversia y ya solo la sentencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue entonces? Bueno, para terminar esta primera audiencia preliminar se genera la citación de la audiencia de juicio. En ese momento el juez señala día y hora en que se vaya a desahogar esta audiencia de juicio. Inclusive aquí quiero destacar que puede el juez desahogar esta etapa sin presencia de las partes. ¿Qué pasa si no van las partes? Se pone una sanción pecuniaria, una elevada sanción pecuniaria, señala el Código de Comercio que no será menor de 2.233 pesos con 26 centavos y ni superior de 7.232 pesos con 50 centavos. Son montos muy elevados para lo que estamos acostumbrados a una sanción. ¿Por qué? Pues porque precisamente si estamos viendo la agilidad, el legislador se ha ocupado de generar un procedimiento ágil, eficaz, como para que las partes, como pudiese ser en antaño, iniciaran un procedimiento y ahí lo dejan. Ahí se queda hasta que se vaya archivo y se van engrosando los expedientes en los juzgados. Si no lo hacen, aquí va una sanción muy delicada, quiere decir que así como la autoridad se está ocupando de agilizar el procedimiento, también hay una responsabilidad por parte de litigantes, de abogados, de las partes. Entonces, se señala, bueno, ya esa audiencia de juicio se sanciona y con eso terminaríamos esa primera audiencia. Todo esto que hemos platicado es en un solo día. ¿Cuánto puede durar? Digo, todo. En realidad, esta primera audiencia, cuando no tiene alguna sentencia interlocutoria, es muy ágil, es rápida, realmente es rápida porque se van pasando. Es una plática, el juez va cediéndole el uso de la voz a ambas partes para que vayan dando sus acuerdos de hechos no controvertidos, sus acuerdos probatorios. Okay. ¿Y cómo se dicta la sentencia aquí en esta parte? Muy bien, ahí ya pasamos a la segunda audiencia, que es la de juicio. Esta segunda audiencia también tiene una connotación muy interesante. Se procede a desahogar todas las pruebas que fueron preparadas y en el mismo día, nos dice el Código de Comercio, debe dictarse la sentencia. Nada de que, bueno, ya recibí todas las pruebas, pasan no sé cuántos días para que se pueda materializar esa sentencia, no, es en ese momento. Incluso cosas curiosas han pasado, nos han comentado jueces de otros estados en materia mercantil que han tenido amparos que les manifiestan, bueno, el juez emitió la sentencia el mismo día, ¿cómo es posible que tuviera tiempo para analizar tan rápido? No, aquí es un análisis previo, aquí es una situación de estudio desde un inicio. Cuando el juez se presenta a la audiencia de juicios porque ya conoce la litis, porque ya conoce el procedimiento y porque va a ver las pruebas de manera directa y va a poder hacerse un juicio, poder emitir una resolución. Sí, porque es en ese momento. Aquí no tiene que malinterpretar el litigante o el abogado de las partes. El juez llega con un proyecto de sentencia con base en lo que se ha trabajado hasta ese momento. No significa que tenga ya una decisión tomada. Puede ser que haya una orientación hacia dónde va el procedimiento. El punto es que necesita el juez
recibir las pruebas. Claro. Es en esa audiencia de juicio en donde el juez escucha la declaración de las partes, escucha la declaración de los testigos, lleva a cabo las inspecciones, escucha a los peritos y tal vez ese proyecto inicial de sentencia que tenía el juez preparado, incluso hasta le cambie, le tenga que cambiar porque ya el resultado de los medios de prueba le arroja otra situación o otra circunstancia distinta que ya no da para el proyecto que originalmente tenía. Aquí lo que hacemos los jueces es, pues, finalmente tal vez hacer un receso, un breve receso, para culminar el dictado de la sentencia, tener preparada la sentencia por escrito y entonces de esa manera, pues, ya poder referirla. ¿Y cómo se refiere la sentencia? ¿Cómo se le da a conocer a las partes? Mira, si quieres, en un corte promocional que tenemos que ir en un momentito más y regresamos con muchas dudas que seguramente tendrán aquí también en redes sociales. Vamos a un corte promocional y regresamos, no le cambie, estamos en Hablando Derecho. Cuando alguna de las partes no acude a la audiencia preliminar, se les impondrá una sanción que va de 2.249 pesos hasta 5.622.64 pesos. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Muchas gracias por todas las preguntas que ya tenemos en redes sociales. Sin embargo, les recordamos las redes por las personas que nos acaban de sintonizar y estamos con un tema muy interesante sobre los juicios mercantiles, esta oralidad que ahorita está en todas las materias y sobre todo seguramente hemos firmado pagarés, hemos tenido cuestiones que ver con los bancos, pues este es el momento de que vea este programa. Bueno, estamos en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho y estamos con la maestra Iris Mireya Reyes Hernández, quien es jueza del Juzgado Primero Mercantil de aquí de la ciudad de Pachuca. Bueno, jueza, pues tenemos aquí, muchas gracias a Juan Carlos Tapia del ISSSTE, muchas gracias por tu pregunta, Juan Carlos, y dice, en el emplazamiento se embarga un vehículo y si la persona no lo quiere entregar, ¿qué procede? Bueno, el estar embargado ya implica una situación de una garantía, ya implica que de alguna forma ya está, con eso se está garantizando el pago, que en su caso se vaya a condenar. Aquí la situación es únicamente cambiar el depositario de ese vehículo, que es una situación distinta, una situación diferente, porque recordemos que aún no tenemos sentencia condenatoria. Claro, apenas es el emplazamiento. Exacto, aquí habrá que ver, solicitar el cambio de depositario para poder nombrar algún otro a cargo de la persona interesada y solicitar a lo mejor su localización a través de las autoridades correspondientes, que el juez pudiera girar un oficio para tal situación, proporcionarle un domicilio para ese cambio de depositario. Son figuras que permiten, pues, recuperar, obtener ese bien, que reitero, todavía no se puede usar al 100% porque no hay una sentencia aún condenatoria. El único punto es que aquí es el que reclama, el actor, el que tiene la facultad de designar al depositario para garantizar que va a estar cuidado el bien, ¿no? Es el problema, que el demandado no quiere entregarlo, y es ahí, como bien dice la jueza, cuando el juez dicta medidas de apremio para lograr esa entrega. Tenemos también una pregunta de Uriel Tenorio de Fraccionamiento Los Tuzos. Gracias, Uriel, por vernos, aunque no es propiamente de materia mercantil. Y la verdad es que yo sí te voy a agradecer, Uriel, si puedes, si tienes tiempo de volvernos a marcar para aclarar la pregunta, porque lo que yo veo en la pregunta es una situación sui generis. La pregunta ¿es legal que el arrendatario, es decir, el que paga la renta, haga firmar pagarés mensuales al arrendador, es decir, el que da el inmueble en arrendamiento, independientemente del contrato? Y es al revés. Es el arrendador el que a veces condiciona al arrendatario para que firme pagarés, además del contrato, y cada vez que paga, le entrega un pagaré. Y aquí el problema, Uriel, es que no sé si está bien planteada tu pregunta en ese sentido, o bien solamente confirmarte, en caso de que sea al revés, que es un consenso de voluntades. No es que te esté obligando, si al final de cuentas tú aceptas firmar los pagarés, pues es esa voluntad propia. Si esa condición no se acepta, pues a lo mejor no vas a poder firmar el contrato, ¿no?, de arrendamiento. Pero bueno. Seguimos con el tema.
Estábamos, yo también, ¿verdad? Preguntas. Estábamos en las licenciada. preguntas, por favor, en la sentencia. Estábamos platicando de la sentencia, ¿no? Que cómo se le va a dar a conocer a las partes ya en esta parte de la oralidad. Claro que sí, con mucho gusto. Así como estamos platicando en este momento, el juez está en la sala de oralidad, viendo al actor, viendo al demandado, comienza a platicárselos. Si están presentes, aquí se dan dos situaciones, si están presentes las partes, el juez comienza a exponer de manera clara, precisa, los hechos, las razones que lo motivaron a exponer a concluir esa sentencia, a persuadir. Es importante que se convenzan, es importante hacerlo de tal manera que quede tan claro, tan preciso las razones, los fundamentos de ley, de derecho que nos lleven a hacerlo. Estamos en una etapa de transición, en una época de cambio, esa es nuestra generación de derecho, yo así concluyo que somos, y no es nada más, pues, esa es mi sentencia y la impongo, no, esa es mi sentencia y explico el porqué. La ley solo nos dice que debo explicarlo, pero uno debe ir más allá, uno debe de ir en ese aspecto humano y recordar que nos está viendo, incluso que me está mirando a los ojos esa persona a la que le voy a decir, no te asiste la razón por esto. Es algo muy, muy importante. Muy diferente al tradicional. El nuevo lenguaje jurídico que sea accesible al justiciable. El lenguaje democrático, ¿no? Que es la vertiente ahora, que todo el mundo sepa efectivamente a lo que están llegando. A lo que se está llegando. Entonces, realmente exponer una sentencia con las dos partes mirándote es muy, muy interesante. A veces también nos lleva a que la parte se da cuenta, escucha cuando su abogado no ofertó determinada prueba bien y que por tal prueba o por tal ausencia de prueba no pudo demostrar su petición, entonces inmediatamente uno aprecia cómo lo voltea a ver, cómo se percatan de que no es como también tristemente se hacía, el juez tuvo la culpa. Es muy fácil decirle al cliente a veces, el juez tuvo la culpa, el juez se vendió. No, no es cierto, de verdad. Yo rescato tanto la labor del juzgador porque es, en este nuevo procedimiento oral es posible hacerlo. Claro. Posteriormente, ya que se ha explicado, se procede a leer los puntos resolutivos, así nos señala la ley. Decía yo hace rato, hay dos formas cuando están presentes las partes. Cuando las partes no están presentes, de todas maneras el juez comparece a la sala de oralidad, inicia grabación y queda eximido de esa exposición de manera verbal. Sin embargo, ambas partes quedan notificadas como si hubiesen estado presentes. Y si uno, obviamente el que perdió, pues no va a estar de acuerdo, nos queda claro. Ahí, ¿qué pasa? Porque, bueno, pues ya no tenemos nada escrito y, bueno, pues no tenemos, bueno, sí tendremos una sentencia escrita, pero a lo que voy, ¿qué sigue para el que perdió? Que siente que no le asistió la razón. Dentro de un juicio oral no hay un recurso ordinario, pero para eso está el amparo. Se van directamente, no hay apelación. Exactamente, no se señala el 1350 bis en su contenido, en sus 50 artículos bis, no existe un recurso ordinario, pero sí tienen la posibilidad del amparo y es directamente a donde se podrá ir. Por lo tanto, en la sala de oralidad no hay posibilidad de interponer apelación en ese momento. Como vemos, y de acuerdo a lo que usted nos ha platicado, estas dos fases, básicamente la escrita, la oral y la oral en dos audiencias, lo que se ha pretendido es darle mayor celeridad al procedimiento, respetar esos principios de inmediación, donde el juez está presente en la producción de la prueba, continuidad, concentración, esto de unir las dos audiencias en una sola cuando solamente son documentos. Esto nos lleva entonces a considerar que deben ser muy distintos los tiempos entre lo que dura un juicio oral mercantil y uno escrito, ¿no? ¿Cuánto dura un juicio oral mercantil? Está pensado realmente 3 meses a lo mucho, a veces 4 si mandásemos un exhorto. Me ha tocado ver que se tiene que emitir un exhorto, entonces por razón de la distancia, por razón de ese tiempo, pero nada más. En realidad platicábamos de la audiencia, de la etapa escrita. Una vez que concluye, tenemos 10 días para fijar la fecha de la audiencia preliminar y celebrada esta, se fijará la de juicio dentro de los 40 días siguientes. No excedemos de ese. Es decir, la parte plazo que tendría que cuidar el postulante es la del emplazamiento. Exacto. Sí. Que no se tarde el emplazamiento. Sí, encontrarlo. Sí, ¿no? Y porque a partir de eso
todo es a base de plazos, tantos días para contestar, Sí, tantos ya. días para audiencia preliminar, tantos días para audiencia O sea, van de a juicio, decir, ¿no? Ah, el y de elemento hecho- aquí de la oralidad es escóndete, porque si no, luego No, el y de hecho aplazamiento ya. aquí también hay que destacar una situación muy importante. En el juicio oral mercantil, el emplazamiento es oficioso. Ya no estamos esperando a que comparezca el abogado, lleve para señalar. El Ah. abogado ya no tiene una función activa, a salvedad del juicio ejecutivo mercantil oral, en donde debe hacer uso del derecho para señalar embargo de el bienes. embargo, efectivamente. Y no hay citatorio en el No, juicio oral no, no, no. mercantil. La primera búsqueda con quien se encuentre, sin necesidad de dejarle un citatorio para que espere al actuario en días posteriores. Jueza, usted, con esta dinámica que nos ha platicado, nos ha referido una etapa, a mí siempre me ha llamado la atención esta etapa, yo tengo mis cuestiones ahí con esta etapa, nos ha hablado de una etapa de mediación, esta etapa donde se puede actuar el juez como mediador judicial, ¿no? ¿Podría ampliarnos este tema? Es una de las etapas que más me gusta en este procedimiento oral porque el juez actúa de manera distinta en cada una. El juez en ese momento y les aclara a las partes todo lo que se diga en esta etapa de mediación no se tomará en cuenta para el momento de dictar sentencia. Y qué difícil, porque sigo siendo un ser humano que estoy escuchando que están aceptando determinadas cosas. A ver, si me permite, yo creo que aquí vamos a hacer una especie de breve debate. A ver, yo no Porque estoy de tengo una acuerdo. mediadora experta. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo. Si algo reconocemos de la licenciada, la magistrada Isabel, es que es una mediadora experta y que para mí siempre ha sido un problema la idea de que la mediación se lleve a cabo en sede judicial. Sí. Bueno, en sede judicial sí, el problema es el juez como tal. Lo que pasa es que me queda claro y ver aquí a la maestra Iris debe ser excelente para tratar de conciliar y todo. El problema es que se vulneran los principios. ¿Por qué? Claro. Se vulnera la confidencialidad. ¿Cómo es posible que digan algo según esto es confidencial? Lo vamos a poner a nivel kinder, ¿no? Ay, le voy a decir a mi amiga que hice esto. No se lo voy a decir a mi mamá porque me castiga. Y aquí es lo mismo, o sea, le están diciendo directamente al juzgador lo que está pasando, lo que están haciendo. La confidencialidad se vulnera porque al final resuelve y lógicamente lo va a ocupar. Es que es algo natural y humano. Yo llevo ¿no? 2 años en el juzgado familiar, pero las últimas audiencias mercantiles que me correspondió en Tizayuca, yo era de la idea de, bueno, si va a haber mediación, suspendemos grabación. Sí, claro. Suspendemos grabación, platiquen, y si llegamos a algo, reanudamos para el convenio. Si no, reanudamos grabación para continuar con el juicio. Sí, porque se está vulnerando la confidencialidad. Sin embargo, digo, es interesante ver que hay jueces cómo pueden ayudar a venir a las partes y muchos de estos asuntos ya se quedan en mediación. Claro. El problema es que ese porcentaje que no conciliaron, ¿cómo no ocupar esa información para resolver? Pues es muy difícil desprendernos de esa parte, ¿no? Pero bueno, así está la ley, así se tiene que respetar en este caso. No, y de hecho tiene muy buenos resultados. Como dice el juez Saúl Ferman, no se graba. Es un respeto de entrada, bueno, una tranquilidad para ellos. Uno es el que tiene esa labor tan delicada, bueno, irlos guiando, uno es un tercero en ese momento, pues que trata de generar la mejor posibilidad para que puedan de alguna forma pues, llegar a una conciliación. Y lo he visto con muy buenos resultados eso. Muy bien, amigos, estamos hablando del juicio oral mercantil, de todos esos detallitos que van saliendo con la jueza primero mercantil de aquí del distrito de Pachuca. Por favor, no le cambie, regresamos a la última etapa de su programa Hablando Derecho. No se deberán tramitar mediante juicio oral mercantil controversias que no tengan cuantía determinada, ni aquellos juicios en los cuales se regulen con una tramitación especial, ya sea en el Código de Comercio o en otras leyes. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos hablando respecto a los cambios del procedimiento mercantil en vías de la oralidad.
Y bueno, pues muy interesante ver que los problemas económicos, problemas de pagarés, problemas con los bancos, pues qué está pasando en estas cuestiones de los juicios orales mercantiles. Y para eso tenemos a la maestra Iris Mireya Reyes Hernández, quien es jueza del Juzgado Primero Mercantil aquí en la ciudad de Pachuca. Bueno, ya hemos estado hablando de muchos temas, aquí ya es el último bloque, pero algo bien importante, jueza, todos los problemas con los bancos o problemas de deudas, ¿todos se llevan en un juicio mercantil? Sí, mercantil sí. Aquí ya nada más generaríamos la distinción entre si es oral o si es escrito o si es ejecutivo mercantil oral, que son en los que se pueden dirimir estas controversias. Esto es según la cuantía del negocio. Okay. La ley establece los montos específicos a través de los cuales una persona puede iniciar un juicio de cada naturaleza. ¿Y cuáles son los montos? Ahorita, en el año 2019, se establece que son los juicios orales mercantiles, todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta 662,957 pesos con 6 centavos. Ese es el juicio oral mercantil. Más de cero hasta esa cantidad. Okay. De más de esa se tramitan de manera escrita. Ah, ok. ¿Y cuál será la razón? La finalidad es que hemos ido introduciendo de manera paulatina, es decir, por etapas, los montos. Para el día 26 de enero del 2020 se tienen planeado que todas las cantidades sean tramitadas de manera oral. Es decir, se va a liberar la materia mercantil en juicio oral. Eso es por cuanto a los orales. Los ejecutivos mercantiles todavía tienen otro límite, les doy la cantidad con mucho gusto. En los ejecutivos mercantiles orales es todos los asuntos cuyo monto sea igual o superior de 662,957 pesos con 6 centavos y hasta 1,000,000. ¿Por qué? Pues porque estamos introduciéndolo. Recordemos que este es un cambio a nivel nacional. Si hablamos de la materia penal, tuvo 8 años de vacatio legis, en donde precisamente se estaba generando la creación de salas de oralidad, la creación de juzgados orales, la capacitación del personal. Es un cambio muy, muy, muy drástico. Entonces, esa es la finalidad por la que no se ha querido que todos los juicios sean de manera oral, para no generar un colapso, para que se pueda contar con las instalaciones adecuadas y darle a la ciudadanía pues, la atención que merece. Esto nos lleva a pensar en el desgaste que las partes tienen. ¿Cuál es la diferencia radical entre un juicio oral mercantil, un juicio escrito y la cuestión de los costos? Porque nosotros no cobramos nada. Amigos, nosotros no cobramos nada. Vale. Sí, es importante que lo tomen en consideración. Y bueno, ¿cómo podremos decir? ¿Esto implicaría determinar que hay un juicio más caro, que son más...? Precisamente a eso va encaminado esa intención. No se cobra, de verdad, los jueces, los tribunales, no cobramos nada por el desahogo de un procedimiento. Lo que ustedes pagan es cuando acuden a solicitar los servicios profesionales de un abogado o en su caso de un perito que pudiera ser necesario. Pero es el acuerdo de voluntades que celebran con esa prestación de servicios, ese es el único costo que generan los juicios. En realidad ni un juicio escrito ni un juicio oral es más caro uno que otro. Lo será en la medida de lo que cobre el abogado que uno eligió contratar, porque recordemos que también está para eso la Defensoría de Oficio, que también son abogados que a quienes el gobierno del Estado les paga un sueldo para llevar a cabo los Pero ya hablando de costo como tal, todo lo que puede implicar costo de tener que llevar un juicio, esto de la oralidad reduce mucho los desgastes por todos lados, ¿no? De tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. Son 3 meses, dice. Aproximadamente sería contra procedimientos mercantiles que pueden durar años. Sí. Ahora, esos procedimientos mercantiles en algún punto se van a transformar a orales, los que se están llevando este día. Bueno, eso es importante. Todos los procedimientos que ya se encuentran en trámite en este momento terminarán su tramitación de manera escrita. No se van a convertir en orales. Únicamente los que comiencen ya de manera oral, se continuarán de esa forma. La gente no debe de preocuparse de decir, bueno, mi procedimiento ahorita ya para el 2020 se va a convertir en oral. No.
Si ya lo iniciaron de manera escrita, así terminará. Esa es una seguridad jurídica que deben de tener. Okay, sí, como los penales, ¿no? Sí. Los que empezaron por el tradicional terminarán en el tradicional, por eso existen todavía esos juzgados. Sí, efectivamente. Igual acá. Nos ha platicado, nos ha dejado mucha enseñanza el identificar cuáles son cada una de las etapas de este juicio oral mercantil y identificar que también existe un juicio ejecutivo mercantil oral. ¿Es todo exactamente igual en el juicio ejecutivo mercantil oral que en el juicio oral? En la primera etapa es escrita, de igual manera se presenta una demanda, se genera una contestación. El notificador, el actuario, acompañará a la parte actora a requerir de pago, a embargar en su caso, a emplazar, y hecho eso, la parte del desahogo de pruebas sí es igual. Okay. Incluso la ley nos remite a los preceptos legales del Código del Juicio Oral. Esto es bien interesante porque hemos estado refiriendo, por ejemplo, pagarés, cuestiones así, pero hay que distinguir el juicio oral mercantil del juicio ejecutivo mercantil oral. Sobre todo porque, amigos, cuando hablamos de un juicio ejecutivo, sí existe, como dice la jueza, esa posibilidad de embargar bienes desde el inicio. Por supuesto. Pues en el momento en que se le va a notificar al demandado, en ese momento ya se le están embargando bienes. Pero eso no ocurre en el juicio oral mercantil. Para que no se nos vayan con la finta, ¿no? Qué bueno que lo precisa, juez. En un juicio oral mercantil el embargo puede venir hasta que tengamos una sentencia definitiva que condena y que me dice efectivamente debes de pagar tal cantidad, y ahora sí, en el procedimiento de ejecución, es decir, posterior a la sentencia, se procede a embargar algún bien para poder garantizar, poder pagar con ello, a menos que también pueda haber una situación emergente en donde se pueda dictar una medida precautoria que pudiera, sí, que es una situación diferente, pero en un juicio oral mercantil, un juicio oral mercantil es lo que era un juicio ordinario mercantil. Tenemos una controversia, se desahogan pruebas y en la sentencia se decide quién tiene la razón. Si hay lugar a sentencia condenatoria, se embarga. A diferencia de un juicio ejecutivo mercantil, que su nombre lo dice, ejecuta, trae como documento base un título ejecutivo, un pagaré, un título de crédito, y entonces lo primero que hago es garantizar pago. Ya después, si ha lugar a una sentencia condenatoria, bueno, utilizo ese bien, y si no, se levantará el embargo. Ahora, estos contratos que hemos visto que tienen intereses, bueno, ahora interés sobre el interés de todo, ¿cómo se regula aquí en la cuestión mercantil? O sea, ¿cómo regulan estos intereses? O sea, porque de repente si ves 40% de los intereses más moratorios, más los que sigan existiendo. Como diría William Shakespeare, desde el mercader de Venecia, el usurero. Sí, exactamente, la usura, todo lo que da. El usurero. Tenemos la obligación todos los jueces de velar porque oficiosamente no haya usura en los juicios, es decir, no exista un interés. Aunque sea un acuerdo de las partes. Efectivamente, las partes pueden acordarlo, pero puede ser una ganancia excesiva, una ganancia que ya genere una lesión. Exactamente, entonces el juez verifica, y si se considera de manera prudencial que es excesivo, tendrá que irlo reduciendo en la sentencia. Porque ahora las tarjetas ya no nada más son de los bancos, hay muchas tiendas que ya tienen tarjetas y decían, bueno, es que no estaban reguladas en la ley, ¿no?, de instituciones financieras, entonces esa parte ustedes lo regulan independientemente sea una institución bancaria o de una tienda. Quien sea, y quiera o no, lo pida o no el demandado, porque es un derecho humano el que nosotros tenemos que garantizar. En este caso se protege para los deudores el derecho humano al patrimonio, artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y como lo ha sostenido la jueza, es una cuestión que no requiere de una petición expresa. Se asume que ya el solo hecho de un pacto tan desmesurado en intereses va a implicar un daño en el patrimonio. Y es que a veces se pactan intereses que son mayores a los de los bancos. Es decir, el banco que se dedica a esa actividad, entre muchas cosas, la de préstamo y cobro posterior con sus intereses, los intereses son más bajos que lo que se cobra. A veces hay intereses de hasta el 15% de interés mensual, que es muchísimo, es tremendo. Y todo el mundo decía 10%, ¿no? 10% mensual.
Entonces, eso es lo que ha motivado este tipo de cambios, ¿no? Y bueno, y a propósito de esto, entonces, ¿usted qué le podría decir a la ciudadanía, jueza, con relación a esta oralidad mercantil, con relación a esta nueva dinámica de procesos jurisdiccionales en materia mercantil? Que confíen en ella, que un juicio oral mercantil nos lleva a una forma distinta de desahogar nuestros procedimientos a cómo se estaba acostumbrando, que son beneficios muy grandes. Se ha hablado a nivel nacional de que los protocolos que se llevan a cabo en las audiencias deban de ser de manera igual. Si un abogado va al norte, un abogado va al centro de la República, va al sur de la República, viene a Hidalgo, tiene la garantía de que desahogamos los juicios de igual manera. Pues muchísimas gracias. El tiempo desgraciadamente ha transcurrido y bueno, pues ha sido de veras un placer volverte a tener aquí en tu programa Hablando de Derecho. Espero lo hayan disfrutado también y sobre todo que hagamos esa cultura preventiva, ¿no? Con toda esta información que nos está dando la jueza hay que prevenir antes de que ya tengamos algo que lamentar, incluso un bien que perder, desgraciadamente. Saúl. Es un gusto, Isabel. Igualmente. Jueza, gracias por su presencia y amigos, gracias por habernos acompañado esta tarde. Que tengan una excelente semana. Esto es Hablando de Derecho.